Relatos de terror. Suscríbete al canal. El México colonial era muy espectacular. Las construcciones en su arquitectura eran algo no visto en la época prehispánica. La escritura, arquitectura, escultura y pintura nos mostraban técnicas nuevas a las utilizadas por los nativos. Con el tiempo, la mezcla de razas llamadas castas se había hecho de lo más común. La presente historia gira en torno de un soldado español, quien en busca de fortuna había dejado su amada patria. Ya en América se asentó en un estado cercano a los grandes volcanes. Ahí conoció a una hermosa joven descendiente de una dinastía de príncipes y reyes de quien se enamoró perdidamente y a quien empezó a cortejar. En ese tiempo los antiguos monarcas gozaban de pequeños privilegios como poseer casas, tierras y servidumbre. El soldado, que por nombre llevaba el de Juan José Espinosa, no tenía el estatus para estar a la altura de la bella doncella de nombre Ana María de Tlalpali, joven princesa, hablante de la lengua náhuatl, quien en varias ocasiones que paseaba por el atrio de la iglesia fue vista por el militar Juan José. En esos tiempos, la religión traída por los españoles era obligatoria en la práctica por todos los habitantes, y quien se negara era blanco fijo de la Santa Inquisición, quien no tenía una muy buena reputación. Grandes espectáculos había metido en cintura a los que se opusieran a los mandatos de la iglesia, siendo flagelados los que contaron con buena suerte, y los que no, habían sido quemados en hogueras en presencia de la multitud de gente, que eufórica buscaba un tema de conversación y un acto de barbarie que saciara su morbosidad. Se sabía que muchos de los indígenas y descendientes de estos seguían practicando sus antiguas creencias, a escondidas del ojo público, y solo para no ser castigados acudían a las iglesias y cumplían con sus mandatos, solo en apariencia, aunque detrás de la puerta otros rituales se practicaban. Por azares del destino, cierto día, Juan José se atrevió a hablar con Ana María y entablaron una amistad. Se veían al terminar la misa de 12. El amor surgió entre ellos y se enamoraron. El único inconveniente era que aquel joven soldado no poseía pertenencias que le dieran un lugar en aquella sociedad. Un día, él le dijo a la joven Ana María que si lo quería, que se fugaran, que se fueran de aquel lugar a iniciar una vida nueva, alejados de ese pueblo. Ella lo amaba, pero no estaba segura. La sociedad no le perdonaría un desliz. El qué dirán les impedía estar juntos y vivir un amor libre. Juan José, quien vivía en la población ya por varios meses, se hizo amigo del sacerdote del pueblo de nombre Nicolás, a quien le comentó del amor que sentía por la joven Ana María y la propuesta que le había hecho para fugarse y vivir su amor. El sacerdote le dijo que eso no estaba bien, que si se querían, él podría interceder por él con el padre de la joven. El soldado asintió con la cabeza y le suplicó que si lograba que ella se casara con él, serviría a Dios por siempre y daría hasta la vida por Dios si éste le ayudaba. El sacerdote le dijo que al día siguiente hablaría con el padre de la joven y trataría de convencerlo. El sacerdote había notado que aquel joven soldado en verdad amaba a la joven doncella. Valiéndose de toda su capacidad de convencimiento, aquel sacerdote logró convencer al padre de la joven y fijaron la fecha de la boda en la iglesia, para cierto día. El día señalado llegó, y el soldado Juan José y la joven princesa Ana María se llevó a cabo. Juan José era muy trabajador y se logró ganar la simpatía de los familiares de ella. Pasaron los meses y todo parecía estar bien entre los nuevos esposos. Cierto día, los padres, familiares y la misma Ana María le dijeron al soldado que saldrían a las afueras de la población a comprar unos animales. Juan José se ofreció a acompañarlos,
pero la respuesta de ellos fue negativa. A regañadientes aceptó quedarse en casa. El día se pasó muy rápido y la noche llegó. A la casa nadie llegaba. Juan José caminaba por el pasillo de forma muy nerviosa. Ya amanecía cuando unos fuertes golpes se escucharon. Era en la puerta principal. Cuando se fue a asomar qué pasaba, uno de los criados había abierto el portón y empujones varios soldados habían ingresado a la casa, y con gritos y amenazas se fueron encima de Juan José y sin decir más se lo llevaron con rumbo al Palacio de Gobierno. Cuando caminaba por las calles, esta se encontraba llena de curiosos, y eso que era de madrugada. Los gallos cantaban anunciando el inicio de un nuevo día. Cuando lo ingresaron al palacio, lo condujeron hasta la oficina del intendente de la ciudad, quien ya lo esperaba con miembros de su cabildo, personal del Santo Oficio y otras autoridades militares. También se encontraba presente el padre Nicolás, quien lo miraba con unos ojos de comprensión y arrepentimiento. Al ver el rostro del padre Nicolás, presintió que algo malo había pasado, y de inmediato llegó a su mente la imagen de su amada y de su familia. No se equivocaba. El intendente habló con una voz de enojo y dijo: «Tu mujer y su maldita familia fue encontrada en el Cerro del Tejón. Ellos hacían sacrificios y rituales herejes. Este es un grave delito en contra de nuestras creencias y nuestra fe, por lo que serán juzgados por el Santo Oficio al mediodía de hoy». El juzgador del Santo Oficio intervino y exclamó: Es mejor que les digas que reconozcan su falta y acepten el castigo. En un momento los podrás ver. Ellos están encarcelados en las celdas de la plaza principal». Cuando escuchó eso, aquel hombre sintió morir y pidió verlos. Cuando fue llevado a las celdas y pudo ver a su esposa, ésta se encontraba asustada, y cuando él le dijo que aceptara los cargos de herejía y se arrepintiera de forma pública, ella no aceptó, y dijo que le debía lealtad a sus dioses, que lo mismo harían sus familiares, y que era mejor que lo aceptara, ya que ellos estaban dispuestos a sufrir las consecuencias, e incluso la muerte. Siendo las 12 del día, dio inicio el juicio público, donde el palacio se llenó de curiosos que expectantes esperaban la sentencia para aquellos infortunados. Todos los de la población conocían a Ana María y su familia, ya que eran descendientes directos de los antiguos reyes. Muchos curiosos esperaban que como mínimo fueran azotados públicamente, pero una vez que inició el juicio, los juzgadores de la Santa Inquisición exhibieron con pruebas y testigos a los acusados, y es que los juzgadores también veían en ese asunto un beneficio económico, ya que si los acusados resultaban condenados, sus pertenencias pasarían a ser parte del Santo Oficio. Al terminar el juicio, los acusados, al no retractarse de sus creencias y no aceptar su culpa, fueron sancionados con la pena de muerte en las diferentes herramientas de tortura. A los hombres se les acusó de herejes y de fomentar la rebelión en contra de la Iglesia y de la Santa Fe Católica, siendo confinados al potro de tormentos, donde una vez que fueron quebrados los huesos se les envió a la hoguera, la cual se practicaría en público un domingo. Esto por tratarse de personajes públicos e importantes de la región, y con la firme intención de atemorizar a quienes quisieran seguir su ejemplo. A Ana María y otros 5 familiares mujeres se les dio un suplicio más degradante, y es que los jueces del Santo Oficio eran unos depravados, ya que en su sentencia habían ordenado buscar en las mujeres la marca del diablo, ya que se les consideraba seres posesos por Satanás, es decir, se les señaló como brujas concubinas del diablo a quienes debían buscárseles la maldita señal del anticristo. El verdugo y sus ayudantes amarraron a aquellas mujeres, despojándolas de toda su vestimenta, en presencia de los jueces que eran sacerdotes del Santo Oficio. Aquellas mujeres fueron torturadas incitándolas a arrepentirse por sus actos de herejía. Se les enterraban agujas en el cuerpo y bajo las uñas,
Las mujeres aullaban de dolor y gritaban maldiciendo a aquellos sacerdotes que les habían condenado al suplicio. Si la marca no les era encontrada, rasuraban todo el cuerpo como la cabeza y las partes íntimas, esto para hurgar hasta el último rincón del cuerpo, y aún así no se encontrara nada, se le podía señalar algún lunar o cicatriz como la marca pecaminosa del mal. Después del escarnio público, aquellas mujeres estaban casi muertas. Entonces se les expuso al público y el día domingo se les señaló para ser quemadas en la hoguera. Juan José sufría en carne propia el sufrimiento de su esposa, pero nada podía hacer. El domingo llegó y en la hora señalada, aquellos hombres y mujeres fueron seguidos por toda la población cuando caminaban de las celdas a la plaza principal. Aquellos sentenciados eran escoltados por los guardias del Santo Oficio. Cuando llegaron a la plaza principal, ya se encontraban los postes donde serían amarrados y a los pies del poste apilados varios troncos de madera. Doña Ana María y sus familiares fueron amarrados en los postes y uno de los sacerdotes del Santo Oficio leyó ante toda la gente el contenido de la sentencia. Después de eso, se dio la orden de que se encendieran las maderas. Una vez que empezaron a arder, una gran humareda se levantó y un olor a carne quemada se hizo presente. Los hombres y mujeres lanzaban maldiciones y gritos de dolor. Los aullidos de aquellos desgraciados se escuchaban tan terroríficos. Juan José lloraba de impotencia al no poder hacer nada. Ana María ardía en las llamas. Y aún así alcanzó a gritarle a su aún esposo: No te preocupes, mi amor, tú me vengarás. El próximo viernes habrá luna llena y te unirás a mí. Serás mi mano vengadora. En ese momento, Juan José no entendía las palabras que le dijo su amada. Solo se concretó a ver cómo las llamas consumían el cuerpo de su esposa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y el espectáculo macabro era observado por la mayoría de la gente del lugar. Algunos no aguantaron el olor que inundaba la plaza y optaron por retirarse del lugar. Los cuerpos aún se quemaban cuando los guardias del palacio empezaron a dispersar a la multitud para que se retirara a sus casas, ya que la servidumbre recogería las cenizas para después sepultarlas en un lugar alejado. Esto porque los integrantes del Santo Oficio prohibían que sus restos fueran sepultados en algún panteón, ya que su herejía en vida los condenaba a no estar en Tierra Santa. Pasaron los días y Juan José se había quedado como única pertenencia de su esposa la casa donde vivían, y las demás propiedades fueron confiscadas por el clero. Aquel hombre había quedado como muerto en vida. Su anhelo de su vida era tener una familia con la mujer que amaba, y ella ahora estaba muerta. Una mezcla de odio y resentimiento se apoderaron de él, y las ideas de desquitarse le invadían su alma. Una noche en que se disponía a descansar, alguien tocaba a su puerta. Al no contar con servidumbre, tuvo que levantarse y abrir la puerta. Cuando la abrió, un hombre al cual no conocía le dijo: Señor Juan José, vengo en representación de mi raza mestiza y de la familia de doña Ana María. El día de hoy hay luna llena, y si un día amó a su esposa, tiene que acompañarme. Aquel soldado, acostumbrado a la batalla y a ver cosas terribles, por un momento sintió miedo, y es que aquel mensajero, en su voz o tal vez en su aspecto, le producía un sentimiento de vulnerabilidad. Estaba a punto de negarse, pero en su mente resonaron las palabras que antes de morir le dijera a su esposa, y que sucederían cuando hubiera luna llena. Entonces le dijo al hombre que lo esperara. Luego se vistió y acompañó a aquel hombre. Los dos cabalgaron en sus caballos hacia un lugar alejado. Llegaron a un lugar desolado donde se encontraban solo 5 ancianos de origen indígena, quienes se encontraban sentados alrededor de una fogata.
Cuando descendieron de los caballos, aquellos ancianos tomaron de las manos a Juan José y formaron un círculo alrededor de la fogata, y en ese momento iniciaron con un ritual. Hablaban en su lengua nativa, con cánticos dirigidos a sus dioses. De pronto, una fuerte ventisca se inició. Parecía que el cielo murmuraba, y unas nubes se hicieron presentes. Una tormenta eléctrica apareció y de pronto un rayo cayó sobre Juan José. Al ver que un haz de luz caía sobre él pensó que moriría, pero no fue así. Apenas sintió la energía del rayo, una sensación de poder se generó en su ser. Aquellos ancianos permanecían unidos de las manos con Juan José y el ritual continuó. Así estuvieron por casi una hora, y cuando éste terminó, se soltaron de las manos y le preguntaron al español que cómo se sentía. Él les contestó que bien, pero no sabía a qué se referían. Ellos, al ver la cara de asombro de aquel soldado, le dijeron que ahora ya estaba listo para ser la mano ejecutora. La venganza por la muerte de doña Ana María estaba por iniciar. Aún asombrado, Juan José tomó su caballo y regresó a su casa. No sabía qué había pasado, pero no esperó más en el lugar ni preguntó nada. Los días pasaron y los meses se fueron consumiendo, hasta que una noche en que salía una luna llena, hermosa, plateada, completamente, aquel soldado español empezó a sentir unos espasmos en todo el cuerpo. Su cara, brazos, pecho y piernas se ensanchaban, y una gran vellosidad aparecía cubriéndole todo el cuerpo. Sus dientes se estiraban convirtiéndose en colmillos. Una extraña sensación de vacío en el estómago lo acompañaba, y la sed de venganza se apropió de su alma. En su mente solo existía una palabra, y esa era venganza. La muerte de su amada Ana María aún le dolía en el alma. Una gran fuerza y raro poder se percibían en sus músculos. De repente salió corriendo de su casa. Su aspecto, como de perro en cuatro patas, le facilitaba una gran zancada que lo hacía muy veloz. Sus pasos lo guiaban al Palacio de Gobierno, para ser más precisos, a las oficinas del Santo Oficio. Cuando llegó a las puertas, de un zarpazo abrió las puertas pesadas de madera y se dirigió a donde por mala suerte se celebraba una reunión de sacerdotes que conformaban el tribunal del Santo Oficio, a los que al ver se les abalanzó y en cuestión de minutos masacró uno a uno, desgarrándolos y destazando sus carnes. Aquello fue una masacre atroz. Aquellos hombres gritaban de dolor, pero su fin había llegado. La venganza se consumaba. Algunos guardias, al escuchar los gritos, arribaron corriendo, pero ya era demasiado tarde. Tuvieron un final trágico. El soldado Juan José, convertido en nahual, rugía con una furia desmesurada. Sus ojos inyectados de odio eran como de fuego. Cumplida su misión, salió de aquel lugar, no sin antes acabar con la vida del que encontrara a su paso. Su huida lo llevó hasta aquel lugar donde todo inició. En eso, se dio cuenta que se encontraba en aquel lugar desolado, donde los ancianos desarrollaron su ritual. Hasta ese momento, su cuerpo empezó a transformarse otra vez en ser humano, pero aquel cambio fue extremadamente doloroso. En eso, pudo ver la luna con mayor claridad. Ya su cuerpo era normal otra vez. En eso aparecieron los ancianos, aquellos del ritual, y se acercaron a él. Le dijeron que todo había pasado y que el poder que le habían otorgado los dioses estaría presente en él, siempre y cuando lo utilizara para defensa de las arbitrariedades que le ocurrían a seres indefensos. Por aquellos tiempos, alguien impartía justicia entre los oprimidos. Muchas injusticias fueron solucionadas y de aquel hombre de nombre Juan José nadie volvió a saber nada. Dicen que aún vive en la espesura del monte y que aún se escuchan sus aullidos de dolor por la pérdida de su amada. Después del ataque del nahual, al poco tiempo,
el clero ordenó la extinción del Tribunal del Santo Oficio por orden directa del Papa. La venganza nunca es buena, solo el amor rompe las barreras del tiempo y permanece para siempre. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales.